totalmente la experiencia era real. Yo me llenaba de barro y me limpiaba con el zacate, que estaba húmedo el barro, y continuábamos. Cuando llegamos donde estaba, esta nave tenía una puerta hacia abajo, que era como una rampa también, y nosotros decíamos, y esto la veíamos por todo lado, por arriba, por debajo, de medio lado, era totalmente hermética, no tenía ventanas, nada de esto, solo se veía esta puerta que tocaba, al estar abierta, tocaba, digamos, el zacate, y yo volví a ver a mi compañero y le digo, ¿se anima a entrar? Y me decía, es que no sé si debemos entrar. Y yo, bueno, pues esperemos a ver. Y la indicación fue, pueden entrar, como si una voz nos hablara a los dos, pueden entrar. Imagínense que estando en compañía de un amigo, son llevados físicamente a una nave, la cual pueden ver, tocar y cerciorarse que es totalmente real. En el programa de hoy tengo el placer de contar de nuevo con dos invitados excepcionales. Cindy y Alex nos han narrado en otras ocasiones sus experiencias y mensajes con seres de las estrellas. Pero en esta ocasión hablaremos de cómo Alex empezó a tener desde niño y posteriormente en la adolescencia, en los años 90, experiencias con esta realidad, y os aseguro os van a emocionar como lo han hecho conmigo. Quisiera darles las gracias por la gran calidad de las imágenes que me han cedido y por el gran trabajo que están haciendo de difusión del fenómeno OVNI en Costa Rica. Acompáñenme ahora a esta extraordinaria experiencia. Hola y bienvenidos a Confesiones Extraterrestres. ¿Cómo empezó esta experiencia? ¿Desde cuándo? ¿Con quién, con qué persona concretamente? Háblanos, por favor. Bueno, vamos a ver, desde que empezó, es así que más bien mi mamá es la que es testigo de esto, te lo cuento, ahí fue donde todo esto inicia. Resulta que mi madre me tuvo a mí de 5 meses. Entonces, resulta que cuando ella fue al hospital y tenía 5 meses de embarazo y el chico estaba por nacer, lo primero que le dijeron es, señora, vea, este chico, 1971, la tecnología de esa época era muy básica, y entonces le dijeron, mira, este chiquito no va a vivir, lo vas a tener, pero va a vivir unas horas nada más. Entonces, pues ahí fue mi nacimiento, o sea, ya venía contra corriente, ¿no? Entonces, pues ahí se da mi nacimiento, y me pasaron a una incubadora. Mi familia indica que era como un ratoncillo lleno de mangueras por todo lado. Y lo que le dijeron a mi madre fue, vea, estos nacimientos cuesta mucho que vivan, dale unos días nada más. Y bueno, mi mamá estaba muy joven en esa época y realmente no daban muchas esperanzas. El asunto es que de 2 días pasó a 4 días, pasó a 15 días, y pues la criaturita estaba por allí pequeña, ¿no? En esta época estamos hablando que para tener una gestación tan temprana, pues los pulmones no estaban desarrollados y una gran cantidad de órganos estaban todavía en proceso. Y como te repito, la tecnología no era la mejor. Lo más interesante es que, si bien es cierto, mi mamá, muy joven, una chica de 17, 18 años en aquella época, desesperada por ser su primer hijo, ser su hijo mayor, los médicos lo que le dicen es, vea, muchachita, mejor vaya y se hace otro bebecito porque este no va a vivir. Esos son los consejos que le dieron, ¿no?
Y bueno, ella al pasar unos meses queda embarazada, yo sigo en el hospital en estado crítico. Y lo más interesante es que en una de estas visitas, usualmente, vamos a ver, yo le comentaba a Cindy, y ella con mi mamá que hemos hablado, decía, mira, estaba en estado crítico, después se recuperaba 2 días, pasaba a estado crítico y así pasaba. En una de estas facetas de estado crítico, llamaron a mi madre y a familiares para que fueran a ver al bebecito porque aparentemente ya iba a quedar sin signos vitales. Ella fue y se quedó la madrugada pues conmigo allá. Me veían a través de la incubadora, que era como una pecerita. Y resulta que ella dice que llegó un médico en aquel momento y le dijo, mamita, ¿qué es lo que le pasa? Y entonces ella llorando ya dice que son esas lágrimas secas cuando ya no puede llorar más. Y le decía que es que quería que su hijo viviera. Y le dice el doctor, vea, él va a vivir, no se preocupe, él va a vivir. Y ella le decía, pues es que está tan malito. Y dice, no se preocupe, hoy va a ser la última noche que va a estar mal, pero ya mañana va a amanecer bien. Y entonces dice que le dio un gran abrazo y le dijo, ve, vaya, duerma, mamita, le dijo a ella, ¿no? Vaya a su casita. Y bueno, ella lo que hizo fue, se despidió de él, dice, yo me quedo con él aquí, yo estoy haciendo turno y me quedo con él. Entonces ella, pues sintiendo esa familiaridad con este doctor, ella se fue, se marchó. Al otro día regresa al hospital y entonces habla con la doctora que cómo está el chiquito. Y le dicen que bueno, que mejoró muchísimo, ¿no? Este chico. Que realmente sus signos se estabilizaron, realmente, y que todo marcha bien. Mi mamá le dice, vamos a ver, a la persona encargada, que bueno, que ella la noche anterior se quedó en la madrugada hablando con el doctor que hacía las visitas. A lo cual le dice ella, ¿cuál doctor? Aquí no vino ningún doctor a hacer visitas anoche. Claro, yo hablé con él, estuve con él, me dijo esto, me dijo lo otro. No, señora, aquí no hay visitas, las visitas son mañana. Y dice, no puede ser, pero yo hablé con un doctor. Entonces la llevaron donde la jefatura del hospital a hablar con la encargada que describiera quién había visto, qué había pasado. Y resulta que la encargada era, curiosamente, devota del Padre Pío, ¿no? Y lo más interesante es que cuando mi mamá entró, se quedó mirando unas fotografías y casi se descompone. La tuvieron que atender allí y ella señaló que esta persona que veía en las fotografías era el doctor que ella había visto la noche anterior. Entonces, desde este momento, el apodo que me tenían a mí era el milagrito, el milagrito del Padre Pío. Bueno, la cosa es que seguí estando bien. Mi mamá estaba embarazada, curiosamente, y en el momento que ya le llegó su momento de tener al segundo hijo, 9 meses, perfectamente bien, resulta que en esa semana yo empiezo a estar mal, pero iba a nacer su segundo hijo, y curiosamente este segundo hijo nace, y curiosamente tiene un problema con el cordón umbilical y fallece en el nacimiento. Y en el momento que este hijo fallece, yo vuelvo a recuperarme y a estar bien. Entonces, ahí hay algo misterioso. Es como si este hermano que hubiese nacido hubiese transferido esta vitalidad a esta criaturita que estaba media débil allí. Y curiosamente, mi mamá, en lugar de sentir un gran dolor, dijo, es que él vino a sacrificarse por usted, ¿no? Bueno, un sacrificio muy amoroso, muy bonito. Yo no lo entendía. Hasta ahí íbamos bien con la faceta normal, digamos, de un chico. Ya fui creciendo y demás. ¿Cómo resulta que me quedaron afectados los pulmones con toda esta faceta? Entonces era normal que me dieran ataques de bronquitis o de asma chiquitillos, o sea, siendo un niño, 7, 8 años. Entonces tenía que hacer terapias de respiración profunda, aprender a respirar. Y un médico en una de estas atenciones me dice, vea, le voy a pasar
un librito para que usted lo lea mientras estoy internado. Y era el libro El método de control mental Silva, ¿no? O sea, un chico de 8 años leyéndose ese libro. Entonces empecé a leerlo y como que algo hizo clic, ¿no? Algo realmente empezó a suceder allí y coincidió en que para esta época nosotros teníamos grupos de amigos que salíamos a jugar en el barrio. Y bueno, al atardecer esos eran esos lugares semirurales, había lo que nosotros llamamos aquí un aserradero, era un lugar donde dejaban árboles para aserrarlo. Y cuando todos jugábamos, éramos de entre 15 y 25 chicos en el barrio, al atardecer nos sentábamos allí en este aserradero para mirar y para conversar un poco todo lo que habíamos hecho, las travesuras del día y demás. Fue uno de estos días cuando estando allí, todos, yo veo que viene una formación como de aves desde el este. Ya el sol se estaba poniendo al oeste precisamente. Y yo les digo a los compañeros, miren compañeros, vean, vienen unos pájaros. Pero los pájaros se fueron haciendo grandes y grandes y no eran pájaros, eran círculos. Eran como, ¿qué te digo? Como pastillas plateadas y en la panza se les reflejaba el sol, venían 9 en una formación pues de V, ¿sí? Y todos los vimos mi hermana, mis compañeros, todos los chicos y nos quedamos mirando cuando esto pasó sobre nosotros y no hubo palabras. En este momento nada más nos quedamos en silencio y nos fuimos a preguntarle cada quien a sus familiares qué era esto. Y hubo esta prohibición, no hablen de esto, no hablen de esto. Tiempo después, unos meses después, estaba yo acostado ahí en mi cuarto. Nosotros compartíamos, eran casas pequeñas, compartíamos el dormitorio con el hermano más pequeño. Entonces yo compartía mi dormitorio con mi hermano. Él tenía aquella época unos 10 años, ya yo estaba un poquito mayor, entre 12 y 14. Y resulta, ¿el hermano menor? Sí, mi hermano menor tenía unos 8 años. Ya yo estaba, ¿qué te digo? Como 12 años tenía yo. Y lo interesante es que en la noche empieza, eso que yo estaba pues acostado, todo oscuro, veo que se enciende la luz y se vuelve a apagar. Se enciende la luz y se vuelve a apagar. Y ¿qué es eso? Y resulta que cuando abro los ojos veo una esfera luminosa que baja del cielo raso y vuelve a ascender. Y entra en el cielo raso nuevamente. Y yo me quedo, ¿qué es esto, no? Entonces empiezo a despertar a mi hermano que estaba a la par, le extiendo la mano, la cama de él estaba a 80 centímetros y empiezo a decirle, Ricardo, vea esto que está aquí, y la esfera vuelve a bajar y se queda posada como 1 metro y empieza a girar, como inspeccionando, como buscando algo en el cuarto, y yo despertando a mi hermano. Claro, cuando él se despertó y vio esto, casi se muere el susto. Pero Alejandro, ¿qué es esto? ¿Es un fantasma? ¿Qué es? No es un fantasma, no es nada. Tranquilo. Y la esfera estaba iluminando el cuarto, una cosa bellísima, sentíamos que era una sensación sobrenatural, le digo yo a Cindy. Y después yo me levanté para intentar tocarla. Cuando yo extendí mi mano para tocarla, ella retrocedió. Y cuando yo insistí, lo que hizo fue que se apagó como que se desvaneció. Se desmaterializó. Claro, le fuimos a botar la puerta al cuarto de nuestros papás para decirles lo que había pasado, ¿no? Imagínense, ellos sorprendidos de esto, no eran para nada creyentes en nada de este tipo de cosas, muy tradicionales en su creencia religiosa católica normal. Pero yo le pregunto, ¿tuvo miedo? ¿Qué fue lo primero que pasó cuando usted vio que algo estaba flotando y era rojo, me decías? Era como amarillento rojizo, sí. Y bueno, esta fue... Pero no me dice si le causó miedo o no. O sea, eso va a decir, el sentimiento, el sentimiento, tú sabías que eso no era malo, lo sentías que no era malo. Fue algo extraño, fue como haber reencontrado algo que ya conocía, pero no sabía qué era. Fue algo curioso, pero no me causó miedo. Fue como una sensación de atracción. De hecho, yo me levanté y quería tocarlo, ¿no? Cuando desapareció, igual fuimos donde nuestros papás nos dijeron que nos fuéramos a acostar,
buena regañada nos pegaron. Y entonces nos acostamos y mi hermano no se podía dormir, le contamos a mi hermana, somos 3 hijos. Y bueno, intentamos dormir y apenas empezó a conciliar el sueño, lo que miro es como unos ojos que me están mirando y me dicen que vaya al patio. Y entonces yo despierto a mi hermano y le digo, vea que acabo de soñar, vi unos ojos que fuera al patio. Voy al patio y hay 2 naves exactamente sobre la casa, alargadas, pulsando luces y están suspendidas. Entonces, claro, nuevamente ingresamos a la casa, le tocamos la puerta a nuestros papás, eran casi 11, 12 de la noche. Ellos no querían salir, los hicimos sacados prácticamente todos los hermanos que fuéramos al patio. Miramos hacia arriba y ellos quedaron con la boca abierta de qué es esto que está pasando. Los 2 objetos emitieron varios pulsos y desaparecieron. Entonces, formalmente aquí es donde empieza el proceso, yo digo, de iniciación, porque en este momento hubo algo que se abrió, un sentir, y algo como si yo conociera esto, no sé de dónde, pero como si algo ya tenía que conocer sobre esto. Pasa el proceso normal. Yo cuando le cuento a Cindy y nuestros hijos, cuando yo les cuento esas historias, me dicen, pero qué bárbaro, ¿no? ¿Qué historias? Ni el abuelo cuenta cuentos, cuenta esto. Y resulta que ya cuando pasa el tiempo, es cuando ingresamos, digamos, en mi tiempo universitario, ingresamos a este grupo que hemos conversado antes, creo. Era un grupo de amigos de mi padre, que ellos conversaban sobre cuestiones ahí filosóficas. En realidad era una mampara este asunto filosófico, y ellos tenían contactos, ¿no? Pero solo que no invitaban a mi padre. Entonces, claro, cuando yo llegué con un amigo de nacionalidad rusa, nacionalizado acá, fue muy interesante. Llegamos y preguntamos muchas cosas, pero ellos no nos daban mucha atención, como que nos tenían relegados. Ellos hablaban sus cosas y no nos ponían atención, como para medir si realmente era solo curiosidad lo que teníamos o realmente estábamos enterados de que queríamos ser parte de esto, ¿no? Y me dice uno de mis compañeros, bueno, el que va a llegar ahora, el que falta, es el cartero del pueblo, ¿no? Yo decía, el cartero del pueblo, pero ¿qué tiene que ver el cartero del pueblo con toda esta cosa mística y filosófica? Yo decía, qué raro. Bueno, cuando ya el grupo estaba conformado y empezamos a estar allí, varios compañeros jóvenes más, éramos 4 universitarios que llegamos a este grupo viejo. Decíamos viejo porque ellos tenían 40 años en aquel momento, nosotros 20, ¿no? Nosotros con toda aquella emoción y ellos con cierta coherencia y tranquilidad. Empezamos a vivir, digamos, una serie de experiencias muy bonitas. Ellos nos empezaron a guiar. Y precisamente esta persona, Germán, que era el cartero del pueblo, bueno, cartero era algo interesante porque lo que veíamos es que hacía resonancia o concordancia su oficio, porque él era un mensajero realmente. Él era una persona que tenía un contacto precisamente con seres venidos de las estrellas y una sabiduría y un corazón increíble. Entonces, su oficio en esta tierra era algo meramente coincidente o concordante con aquello que internamente tenía. Y ahora te cuento por qué. En este grupo empezamos poco a poco a ahondar en el tema. Yo era una persona que por el excesivo catolicismo de mi familia, yo era un poco reacio a esto, un poco entre muy racional, nada espiritual realmente, un poco rebelde. O sea, vea qué pinta, como decimos nosotros aquí, ¿no? Y los temas realmente religiosos no me llamaban la atención. Pero con este compañero Germán, él nos decía, miren, ¿ustedes qué opinan del espíritu? Y nosotros, ay Germán, es que esto no es un tema para nosotros venimos a ver la alta tecnología, a hablar filosofía, a hablar sobre naves extraterrestres. Y ese nos quedaba mirando y decía, bueno, todo eso es secundario. Nosotros no sabíamos ni para dónde iban los tiros, como decimos acá nosotros. Lo más bonito es que ya ahondado el tiempo, empiezan pequeños sueños a manifestarse.
Y como te había contado, en algún momento se dan las situaciones específicas para que una persona físicamente se dan las condiciones eh, para obtener mi persona un encuentro con él en un bus. Creo que ya hicimos un programa sobre esto por acá, pero rápidamente Germán nos indica que un miembro del grupo va a tener un acercamiento con una de estas personas de las estrellas. Y en aquel momento yo no sabía, yo tengo el sueño premonitorio de cómo iba a ser el encuentro. Y yo le llego y se lo cuento a él, Germán, mira, va a ser así. Tal vez algunos de los compañeros va a tener este encuentro en este bus. Y bueno, el asunto es que se lo conté a él. Tiempo después, yo soy el que tengo el encuentro con esta persona en el bus, como lo hemos relatado en otro programa, y fue algo muy interesante. Esta persona nos pide que en 4 meses vamos a tener una preparación para ir a ver una nave de las montañas. Nosotros nunca habíamos visto una nave, nunca habíamos visto nada de esto y cómo era que esto podía pasar. Bueno, nos preparamos según se nos indicó. Germán fue la persona especial para prepararnos en todo esto. Muchas prácticas, cosas muy lindas, y efectivamente el día indicado el objeto apareció. Entonces para nosotros, para los 4 compañeros y para los 3 que estuvimos presencialmente en ese lugar, fue un impacto, transformó nuestras vidas, porque estas experiencias con el tema extraterrestre, cuando nosotros miramos un objeto de estos allí, se desconfigura todo nuestro sistema de creencias. Y es el tema que Cindy precisamente conversábamos ahora. El fenómeno ovni es tan misterioso, ¿no? O el fenómeno extraterrestre, si lo podemos llamar así, que se asoma cuando quiere, pero cuando se asoma crea cambios en las conciencias de aquellas personas a los que les pasan estos acontecimientos. Bueno, así que ahí empezó esto, y ya habíamos visto una nave, ya habíamos hablado con un extraterrestre, ¿no? No era, pues en el proceso era algo normal, muy emocionante, pero algo normal. Y Germán nos indica a este compañero ruso y a mí que van a venir unas experiencias increíbles, así que tenemos que seguirnos preparando. Bueno, asistíamos a estas reuniones, hacíamos meditaciones, yo no sabía meditar, no sabía qué era esto. Empezamos a hacer un tipo de introspección, un tipo de oración, pero yo le decía a Germán, ¿qué importancia tiene la oración? Y él me decía, no, la oración es contactar con la fuente, contactar precisamente con aquella fuerza creadora que nos ha dado la vida, con la que sabe el destino y el curso de cada criatura, ¿no? En el universo. Y bueno, entonces fue dándole un giro a aquella palabra espiritualidad tan manchada, tan retocada. Ese concepto que yo tenía le fue dando una vivacidad, fue aclarando muchas cosas. Y llegamos prácticamente a una experiencia muy interesante, te cuento. Esto fue un día miércoles. En mi familia les extrañaba que yo fuera todos los miércoles a estas reuniones. Mi papá decía, Alejandro, ya usted es universitario. Yo en esa época era, ¿qué te digo? Era medio hippie, tenía el pelo largo, andaba en sandalias, me encantaba sentirme así, ¿no? Y era mi época más linda, decía yo, para disfrutar. La cosa es que, pues mi padre, por alguna razón, tenía sus dudas y dice, si este se me escapa, voy a ir a la casa de mi amigo a ver qué están haciendo, ¿no? Pensaba que estábamos seguro en drogas o algo así, quién sabe qué se imaginaba que estábamos haciendo. Lo curioso es que llegamos nosotros a las 7 de la noche, empezamos la reunión y empieza un extraño zumbido en la reunión. En esta casa empieza un sonido de baja frecuencia, muy fuerte, muy fuerte. Germán se nos queda viendo y yo vuelvo a ver a este compañero. Él se me queda viendo a mí y me dice, Germán, nos hace una señal y me dice, ustedes dos vayan al patio.
Entonces nos levantamos de la reunión y nos fuimos al patio de la casa. Y es que para poner un poquito en contexto, las reuniones se desarrollaban en la sala de las casas de los mismos miembros de los grupos, Sí. ¿verdad? Y cada uno tenía pues sus creencias religiosas, tenían su familia, sus hijos, entonces lo que hacían es que intercambiaban casas para, digamos, los días sábados reunirse, hablar del tema, de qué había pasado en la semana, un tema específico, profundizaban, por ejemplo, en la meditación y en la relajación, porque es que es importantísimo. Ahí Alejandro, bueno, van a hablar esa parte que yo todavía en estos meses le he dado mucha profundidad y he indagado con otras personas que también han vivido experiencias para ver si coinciden estas experiencias con la experiencia de Alejandro y como yo también lo percibí. Porque si bien es cierto, cuando yo ya más adelante de esta línea de historia, yo me reincorporo a las reuniones para ver de qué trataban exactamente, pues es un poco difícil porque yo decía, bueno, ¿de qué vamos a hablar? ¿Verdad? Si vamos a hablar del universo, algún tema metafísico, o, ¿verdad? Alguna filosofía. Sin embargo, estas amistades que ya fueron parte también propias, nos iban explicando conforme pasaba el tiempo que ellos llevaban ya años en estas meditaciones. Hacíamos un agradecimiento si íbamos a la naturaleza o bien hacíamos un agradecimiento también más familiar para cada uno, lo que permite es que la vibración tanto individual como colectiva genere una elevación y esto permite percibir muchas cosas que generalmente por el día a día no son, los seres humanos no tenemos ese tiempo destinado a, ¿verdad? Que tiene que ver con la conciencia. Entonces ahí Alejandro va a relatar por qué de estas reuniones se hacían en las casas. Bueno, era porque se hacía de una forma muy familiar, no era algo como de grupos extraordinarios o un tipo de reuniones muy religiosas, sino que más bien eran familiares. Entonces, cuando yo me incorporo, es precisamente eso, ver que podíamos hablar de temas entre amigos y luego compartíamos un café, etcétera. Pero la profundidad del por qué era importante la reunión y por qué otros grupos en su determinado momento que inician en los 70, por qué se daban, por qué es importante la reunión, por qué se tenían que hablar de ese tema. Bueno, ya ahí lo podríamos trabajar en otro programa, pero como decía Alejandro, o sea, mi papá me fue a buscar, o sea, este chico no llega, ¿dónde está? Está con mis amigos, ¿y por qué está con mis amigos? ¿Y por qué se reúnen, verdad? Entonces, cuando Alejandro en ese momento está en reunión, Germán le indica, vayan al patio, es porque iban a vivir una experiencia totalmente diferente. Y a eso, bueno, luego podemos agregar algunas características. Inclusive, para hacer ver qué fue esta experiencia, en aquel momento nos fuimos al patio, ese compañero y yo, pero sentíamos en el pecho una vibración fuertísima, muy fuerte. Entonces nos pusimos a hacer una meditación en el patio. Herman nos dijo, quédense aquí, pase lo que pase, quédense aquí, no entren, quédense aquí. Cerró la puerta, era un patio grande, con árboles frutales y demás. Entonces yo me quedé con este compañero acá haciendo esta meditación y en este momento yo prácticamente que me desvanecí y en esto siento, yo veo para arriba, o sea, como si estuviera soñando, veo para arriba, lo veo a él y digo, caramba, ¿qué es esto? Es como si estuviera en otra realidad, pero estoy en este momento, estoy en este lugar con mi compañero a la par y yo le digo el nombre de él y digo, usted ve lo que estamos viendo en este momento, estaba descendiendo una esfera luminosa sobre nosotros, pero el estado de ánimo, curiosamente, está como en un adormecimiento, no da para salir en carrera, no hay susto, es como si todo se entendiera, y en este momento yo relacioné esta esfera luminosa con la que yo había visto a los 14 años. Entonces, esta pequeña esfera luminosa hace unas rotaciones, se acerca, era muy pequeña, y se vuelve a ir. E inmediatamente aparecen dos esferas luminosas, bajan, y cuando yo me doy cuenta, no me lo vas a creer, ni yo me lo creo al día de hoy. Yo lo que veo es que voy dentro de esta esfera luminosa, y mi otro compañero va en la otra esfera luminosa, y estamos ascendiendo sobre el techo de esta casa. O sea, puedo ver el techo de la casa, puedo ver que hay una lámina que tiene un blog, que este pues, compañero le ha puesto
un blocito para que no se le moviera con el viento. Y yo veía a mi compañero, le decía, yo lo saludaba y yo le decía, estábamos dentro de esta esfera, yo lo veía y digo, ¿esto qué será? ¿Será un sueño? ¿Qué es lo que está pasando? Y las esferas empiezan totalmente a acelerar y nos llevan desde el centro de Barba a un lugar que se llama San José de la Montaña. Yo veía por debajo pasar los vehículos, la gente, era de noche, veía diferentes elementos, la iglesia, todo donde pasaba a una gran velocidad y nos llevaba hacia la montaña. O sea, del pueblo, ¿verdad? Donde estaban reunidos, de ahí a la montaña, donde ellos visitaban el sitio, ¿verdad? Cuando se hacían los senderismos y todo eso para sincronizar con la naturaleza y vivir estas afirmaciones, entonces la esfera los lleva al lugar donde ya ellos conocían. Eso es muy interesante. Oye, hasta aquí, como te digo, yo se lo contaba a Cindy, me decía, pero Alejandro, fue un sueño. Y yo veía a Cindy, yo en aquel momento, yo veía todo esto y para mí tenía que ser un sueño porque eso no podía ser real. ¿Cómo podía ser real? Yo pensé que me había desvanecido en la pila, en las pilas allá, y que estaba viviendo esta experiencia, pero yo veía a mi compañero donde iba a la otra esfera y de repente esa se adelantaba más, o donde yo iba, pasaba más rápido. La cosa es que llegamos a un lugar montañoso, cerca de llamamos potreros, había vacas y todo esto. El asunto es que las esferas bajan y en el momento que tocan piso se siente como uno toca también lo que es el suelo. Y la esfera se desmaterializa y empiezo a sentir el frío, la lluvia, está húmedo el ambiente. Yo veo al compañero mío y él me dice, Ale, ¿estás bien? Y yo, sí, pero ¿qué es esto? Y me dice, no tengo la menor idea. Qué belleza esto que estamos aquí. Solo que hay un problema, ¿cómo nos vamos a devolver hacia donde estamos? Y yo le decía, uy, sí, ¿cómo nos vamos a devolver? Y veíamos la noche, los pinos, los árboles, y en aquel momento vemos que aquella pequeña esfera que se había sumado primero a la experiencia estaba por allí girando, y de repente se pone frente a nosotros y empieza esta esfera a hacerse grande, 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 y se hace como una botella, y de repente toma forma humana, y lo que vemos es precisamente la proyección de un ser de estos, que nos indica, nos dice, bienvenidos hermanos, hemos convocado para ustedes esta experiencia, esto es una proyección, yo estoy con ustedes, no tengan miedo, van a vivir una experiencia, esto que están viviendo es totalmente real, así que no tengan miedo y les vamos a proteger, así que con tranquilidad. Empezó a desmaterializarse y bueno, el compañero mío y yo nos moríamos de la risa porque decíamos, ¿qué nos está pasando? Esto es la locura más grande que puede estar sucediendo. A la distancia, más o menos unos 500 metros detrás de unos pinos, había una luminiscencia que pulsaba, color amarillenta. En aquel momento fuimos caminando hacia esta luz que estaba detrás de unos pinos, se veía un resplandor luminoso que salía entre los árboles. Y bueno, cuando dimos la vuelta, no lo puedes creer, había una nave ahí situada en piso, y yo decía a este compañero, tal vez si no digo el nombre de él porque él me indicó que por favor que no lo dijera, pero yo le decía, esto es increíble. Y él decía, yo voy a llegar primero para allá, y cuando él empezó a correr para llegar a la nave, se fue en un pequeño riachuelo, cayó en un pequeño riachuelo y se llenó de barro hasta las rodillas. Yo le seguía a él. Totalmente la experiencia era real. Yo me llenaba de barro y me limpiaba con el zacate, que estaba húmedo el barro, y continuábamos. Cuando llegamos donde estaba, esta nave tenía una puerta hacia abajo, que era como una rampa también, y nosotros decíamos, y esto la veíamos por todo lado, por arriba, por debajo, de medio lado, era totalmente hermética, no tenía ventanas, nada de esto, solo se veía esta puerta que tocaba, al estar abierta, tocaba, digamos, el zacate, y yo volví a ver a mi compañero y le digo, ¿se anima a entrar?
y me decía, es que no sé si debemos entrar. Y yo, bueno, pues esperemos a ver. Y la indicación fue, pueden entrar, como si una voz nos hablara a los dos, pueden entrar. Y en aquel momento ingresamos, vea, yo tocaba la rampa, le golpeaba y sonaba toc, 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 y yo le golpeaba toc, toc, toc. Yo decía, esto es fantástico, es increíble. No sonaba como metal, sino como un plástico endurecido, es curioso. Y el mismo material emitía luminiscencia, era un material que emitía luz y pulsos, pequeños pulsos de luz. Porque le he preguntado a él, digamos, vamos a ver, de ese tipo de experiencias, porque en el Escalón al Paraíso a él se le indica que fue una realidad alterna, pero eso es todo un tema. Pero en esta experiencia, ahí hay muchas cosas que hay que indagar. Primero, ellos estaban en el sitio que yo conozco también, ¿verdad? Que los momentos también fuimos y logré ver esta luz roja cerca de los pinos y todo, entonces puedo dar con firmeza y con confirmación que esto es real, pero vivir una experiencia de subirse a una esfera, que la esfera sea un medio de transporte que te lleva al sitio donde ellos realmente se reunían en un determinado tiempo, para vivir una experiencia de qué tipo, ¿verdad? Porque para muchos sería, ay no, eso, ¿verdad? Venían a llevárselos a hacerles experimentos, pero es que eso está dentro de la creencia. No estamos indagando que dentro de la experiencia que ellos vivieron, al menos de este grupo, era muy específica la enseñanza y el porqué del mensaje y el porqué de las experiencias. Y todo esto uno no lo determina en el momento presente, lo va entendiendo conforme va pasando el tiempo. Entonces yo le decía a Alejandro, pero es que usted se imaginó la nave, probablemente fue que usted viajó en astral y se imaginó, porque también he tenido yo esas experiencias en astral, y se imaginó estar en ese lugar, y dice, no, porque fue físico, y ya él determina o lo describe, nos caímos, nos ensuciamos, parte del ruedo del pantalón estaba empapado, el sitio es montañoso, por supuesto, con mucha lluvia, pero lo curioso acá es que era tarde, noche, ¿verdad? Casi que en las horas de la noche. Entonces, ok, vivir esta experiencia en la montaña, en la noche, donde no hay luz, y controlar las emociones al punto de no tener miedo. Entonces, todos esos detalles hay que irlos viendo conforme la persona va narrando la experiencia. Ay, y yo le decía a Cindy todo esto, porque Cindy ha sido, ¿qué te digo? Mi polígrafo, realmente, ha sido prueba de mentiras o no, mi detector de mentiras. Pero vale, cuénteme, y es así, y es así, y verifica con los compañeros y demás. Yo le trato de sacar la información a los compañeros porque muchos de ellos, al menos de la casa, que en ese momento, como él todavía vive ahí con su esposa, ya el tema no lo hablan tanto porque ya ellos cambiaron la visión, ¿verdad? Cerraron la puerta y dijeron, no, por ahí no voy a entrar, no vamos a entrar más, llegamos a vivir lo que vivimos y lo guardamos. Entonces sacar información de ese tipo a veces cuesta mucho. Pero cuando se indaga y se hacen ciertas preguntas y ellos confirman, sí, nosotros vivimos estas experiencias y las otras amistades también, bueno, sí, a mí me pasó eso con Alejandro, sin haberme, digamos, yo haberles a ellos hecho preguntas y que me contesten, sin que Alejandro esté presente, me confirman que fue una realidad. Entonces, hay cosas tan extraordinarias que esto va a depender de cómo el ser humano lo perciba, si continúa con la experiencia o de repente cierra las puertas para no saber más. Entonces, también es respetable, ¿verdad? Porque esto es un poco difícil a veces de explicarlo, o mejor no contarlo, ¿verdad? Y claro, en aquel momento, imagínate que yo le iba pegando golpes a la puerta de la nave y todo esto para ver exactamente cómo sonaba, si era metal, si no era metal. O sea, yo era estudiante de arquitectura, algo de materiales de construcción, ya había investigado. Yo quería saber de qué era esto. Cuando me di cuenta, el compañero mío no estaba, se había metido, se fue para adentro y me llama y me dice, venga, vea. Y yo, pero, ¿cómo vamos a hacer? Y vamos, y resulta que me dice él, uy, ya le vieras, como dicen acá, qué carga, ¿no? Y era la sala de controles hacia un lado, precisamente habían 3 asientos, ¿qué te digo? En un semicírculo, no habían ventanas exactamente, todo totalmente cerrado pero iluminado. El piso parecía algo así como cuando quiebras un cristal de seguridad que se fragmenta todo.
pues sí, tenía una serie de fragmentos y líneas totalmente asimétricas, donde uno caminaba y esto pulsaba del centro, pulsaba de una luz naranja hacia el amarillo a los extremos. Y algo muy curioso es que la descripción de la nave y las ventanas, no es que no tienen ventanas, son pantallas. Entonces, o sea, vidrios son nosotros acá, los seres humanos, por protección, ¿verdad? Utilizamos un vidrio que nos permita ver hacia afuera, nos proteja la intemperie, etcétera. Pero una nave, cuando viaja a ciertas velocidades, no necesita un vidrio ni una ventana, y lo que utilizan son pantallas. Entonces, todo esto también yo se lo decía a Alejandro, pero escríbame bien, ¿y cómo era? Entonces, ellos también en la época tratan de dibujarlo, ¿verdad? Dibujar el tipo de cómo se veía esta nave, sus muebles. Sin embargo, bueno, ahí pueden narrar un poquitito si había alguien adentro o no. Solamente se les permitió a ellos subir para que conocieran. Ay, y lo más bonito es que, digamos, hicimos un recorrido, estaba vacío esta cosa, y nosotros decíamos, bueno, eso está vacío, fuimos a diferentes recámaras, a diferentes lugares. El compañero mío dice, yo tengo que memorizar esto para hacer un dibujo. Yo le decía, yo también. Y resulta que en determinado momento aquella figura que se había materializado se vuelve a materializar frente a nosotros dentro de la nave y nos dice, vea, vamos a hacer un pequeño viaje, pero no tengan miedo. Vamos a ir a unos kilómetros de acá y resulta que entonces en la sala de comandos hacia un lado había unos pequeños asientos y nos indican que nos sentemos allí. Curiosamente el asiento, apenas usted se sienta, esto como que lo abraza a uno para que no se mueva. El material lo que hace es que se adapta a la anatomía y queda uno justo, sin poderse mover, sin poder salir. Y en este momento el color amarillento se vuelve más anaranjado y el pulso se hace más seguido hasta que queda una sola luz y de repente el material que tenemos enfrente en la sala de controles se vuelve totalmente transparente y podemos mirar afuera. Quedan como si fuera vidrio totalmente, entonces se vuelve totalmente transparente y luego una mitad de toda esta pantalla frontal que tenemos, que uno creería que es vidrio, cambia y se ve la nave desde arriba. O sea, cambia diferentes vistas. Y resulta que yo preguntaba cómo logran hacer estas vistas. Y lo que hacen ver es que precisamente hay unas pequeñas esferas, centinelas o drones, nosotros llamamos caneplas, que siempre acompañan a estas naves y precisamente son las que dan esta visión de la nave de diferentes puntos, le pasan información. Como una especie de cámaras. Como cámaras remotas que exactamente están circundando esta nave y envían información a esta. Entonces, veíamos la nave desde diferentes puntos en perspectiva y la cosa es que nosotros no sentíamos nada, pero ya estábamos arriba sobre la copa de los árboles. Esto se empieza a desplazar y uno no siente absolutamente nada, nada más un cosquilleo y resulta que empieza a descender en otro lugar, cerca de la montaña, el lugar más profundo. Esto es en el Parque Nacional Braulio Carrillo, aquí en Costa Rica. Empieza a descender, a nosotros se nos hizo que ni un minuto fue esta experiencia. Además, veíamos que esto estaba avanzando por las pantallas, que eran las que mostraban exactamente el avance. Nosotros no sentimos nada, ni movimiento ni nada, exactamente. Y cuando el objeto vimos que descendió nuevamente por las pantallas, está translúcida esto y se ve desde adentro hacia afuera, se ve el bosque. Entonces, y totalmente iluminado por esta nave que está allí. Nosotros nos levantamos, ya el material se vuelve a su posición normal, nos levantamos, vemos que la escotilla empieza nuevamente a deslizarse hacia abajo. Bueno, como te digo, seguimos golpeando, yo golpeaba y la altura también, porque era alto, podía tener unos 3 metros de altura. Pero digamos, ¿ustedes les acompañaba alguien en la nave? No, estaba totalmente solo. Cuando ya bajamos esta escalinata, el guía que nos estaba acompañando, que se proyectaba como un holograma exactamente, nos dice, vean, vamos a estar aquí, vamos a recoger a otras personas. Entonces, ahora sí, de entre el bosque empiezan a aparecer unas siluetas. Y son 3 personas muy altas, aproximadamente 1,90 de altura. Sí traen, digamos, vemos cuando se acercan,
pelo claro, totalmente platinado, se les mira, pero tienen una especie de gorro, el pelo les sale, digamos, a los costados. Cuando ellos se quitan el gorro, les queda un pelo largo, totalmente, son 3 varones. Y en esta descripción podemos decir que son pues tipo nórdico. Ellos se acercan a cierta distancia de esta nave, nosotros estamos allí y ellos lo que hacen es una señal con su mano, como decir, venimos en paz, hola, ¿no? Y empezamos a escuchar sus voces a esta distancia, prácticamente 15 metros dentro de nosotros, diciéndonos precisamente, hermanos nuestros, ustedes son también nuestros hermanos y queremos que sepan que todos somos uno. Venimos de la misma procedencia, el origen que ustedes llaman el Padre, el Supremo o el Profundo, como le quieran llamar. Ya ahí a nosotros cualquier temor estaba, estamos en una sincronía, en una sintonía increíble. Nos dicen, queremos que conozcan a otros colaboradores nuestros. Ellos están participando precisamente en elementos y estudios en este planeta y están haciendo pequeños cambios alrededor del mundo y ayudándonos también con la parte y la investigación. Entonces, claro, en aquel momento empiezan a salir otras figuras de la montaña, pero créanme que ahí yo sí me sobresalté porque eran personas pequeñitas, podían medir más o menos 1,20 m, 1,40 m de altura, de cabeza grande, muy delgados. Entonces yo lo relacioné con todos estos grises que se dice, que aparecen. Entonces yo me eché para atrás un poco y escuché la voz nuevamente que me dice, respira, no te sobresaltes, no imagines nada, siente, siente. Entonces uno de ellos apareció a la luz, eran como 15 que venían saliendo en grupo de entre la maleza, dentro de estos árboles, y empezaron a acercarse a nosotros. En aquel momento yo conversaba con mi amigo y yo le decía a él, esto es sorprendente, qué belleza, lo que se siente en el corazón es una alegría. Y al ver a estas personas que realmente, digamos, no eran seres grises, eran de cabeza grande, pero cuerpos delgados. Se estaban formando como en forma circular, me decías. Claro, cuando ellos empezaron a llegar, empezaron a salir de lo que es este bosque, nosotros estábamos retirados de la nave más o menos unos 20 metros, y entonces ellos empezaron a llegar y a hacer una especie de círculo alrededor nuestro. Y entonces, claro, yo veía uno que llegaba otro, y todos eran muy parecidos. Los pequeñitos, solo los 3 mayores, que eran, digamos, muy altos, tipo nórdico, pero los otros sí tenían la cabecita grande, los ojos largos hacia arriba, exactamente, nariz muy pequeña, pero su color, ¿qué puede hacer? Es un tipo gris muy pálido, pero tenían un buzo también. Y entonces los compañeros o los 3 mayores nos dicen, ellos han colaborado y están colaborando también con ustedes. Y uno de ellos se acerca y precisamente pone su mano para arriba y empezamos a escuchar esta voz dentro de nosotros que nos dice, nosotros también colaboramos con el mismo plan para esta humanidad. Y entonces el verlos es, ¿qué te digo? Mira, va a sonar extraño, pero si yo le digo que hay un ser de 4 patas peludo que yo quiero mucho en la casa y que mueve la cola, quien no conozca un perro dice que es ser más extraño, pero un perro nos puede mostrar con su mirada, con su gesto, un cariño y ternura. Pues exactamente yo sentía de estos seres, su mirada era una mirada muy fuerte, muy penetrante, y sentía una ternura y una calidez increíble. Entonces lo que nos decían es que ellos estaban trabajando a nivel de mantener el equilibrio planetario para que nuestra especie como tal, nuestra raza, pudiese alcanzar los niveles de conciencia necesarios para poder o resguardar nuestro planeta por nosotros mismos, que en este momento ellos estaban colaborando con la tecnología porque el planeta sin la intervención de ellos sería sumamente salvaje y la vida sería muy poco posible debido a la agresividad de las fuerzas geológicas del planeta Tierra. No sé ahí si tienes alguna pregunta o seguimos con la narrativa. No, te iba a preguntar eso, ¿qué sensación te da? Pero me lo acabas de explicar, de eso, que no te daba miedo y daba la sensación de
Pero en concretamente esos seres, o te han hablado también de que hay otros seres que sí son negativos o no, o lo que se habla de los seres grises es falso. Ok, eso en este momento yo sentí que toda la teoría que yo sentía acerca de estos seres, digamos, negativos, para mí se descolocó totalmente. O sea, lo que veo es que hay una intención de parte de estas inteligencias y un plan mayor que rige sobre el ordenamiento en nuestra galaxia y en el universo. O sea, realmente esto no es un juego al azar, no es un juego de policías o ladrones, es un juego de evolución y de conciencia. Entonces, usualmente se nos suele decir que el bien y el mal son una fuerza, no es así. En otro comunicado, de hecho, Anuk fue el que nos hizo ver que el bien y el mal son resultados del estado de conciencia de un ser humano, que no es una fuerza. O sea, una fuerza es la gravedad, otra fuerza es la electricidad, que afecta a árboles, criaturas y todo este tipo de cosas. El bien y el mal son consecuencias meramente de un entendimiento o no entendimiento de leyes universales y que cada persona maneja y afecta, atendiendo o vibrando de acuerdo a ese entendimiento. Entonces, cuando yo vi a estas personas allí, fue algo descomunal y en este momento se materializa como si fuera poco aquella otra persona. Vamos a ver para que podamos entender qué es esto. Él hace ver que existen, como lo comentamos en algún momento en un escalón al paraíso, que existe este plano material que es un plano de aprendizaje, pero que hay 12 planos más evolutivos a un nivel superior. Él pertenece a un plano evolutivo superior, a un plano energético diferente, que es lo que nosotros llamaríamos ángeles o arcángeles o ese tipo de cosas, una vibración o una dimensión mayor. Entonces, cuando él se materializa, ellos dicen que ellos están para guiar en el proceso evolutivo a todas aquellas personas o inteligencias que están en este camino. Entonces, ellos guían a estos seres extraterrestres, están por encima de estos seres extraterrestres físicos, que ellos son una proyección energética de un estado de conciencia mayor. Por eso se materializan y se desmaterializan, porque ya manejan otro tipo de nivel, digamos, a nivel de poderse hacer presente, ¿verdad? Toman la forma de cómo son, pero tienen esa habilidad de poder manejarse, de desvanecerse y aparecer. Por eso en una de las proyecciones, de las reuniones que habíamos tenido hace mucho tiempo, esta imagen, ¿verdad?, también se tiende a proyectar. Entonces, a mí me surgían varias preguntas. O sea, cuando se materializan este tipo de seres, que yo le decía a Alejandro, se materializa de forma física. O lo que vimos en estas proyecciones en el cielo, ¿verdad?, son un tipo de proyección. Entonces, a veces la gente tiende a como decir, no, es que es una proyección. No es una proyección o es una materialización, que son dos cosas totalmente diferentes. Y en el caso de esta experiencia, yo lo que asumía, como Alejandro me lo describía en su relato y de esta vivencia más bien, es que prácticamente estaban formando una asamblea, ¿verdad?, donde les están explicando que este plan mayor, aunque queramos o no, lo inventemos, de una realidad inventada, también el ser humano es participe de poder entender cómo funciona el cosmos, qué es el papel fundamental del ser humano, no solo en el planeta como tal, sino en sí, en conjunto. Entonces, desde el micro al macro. Pero para poderlo entender, el ser humano no puede abrir la puerta y ver toda la información, se le da de a poco. Por eso los matemáticos, los científicos, tanto Einstein, de a gota, esa información va bajando al ser humano, para que vaya evolucionando conforme su conciencia lo va comprendiendo. Entonces, esto prácticamente era una asamblea, así lo veo yo. Entonces, entender que sí, hay otras formas de vida, hay otros seres con otros tipos de fisiologías, probablemente, ¿verdad? Yo también dentro de las preguntas de todas estas dudas, es cómo el ser humano puede mandar un robot a Marte para que tome fotografías y muestras, cómo no va a haber seres un poco más evolucionados hasta biológicamente, pues para que tomen muestras y examinen el planeta, no para perjudicarlo, sino entenderlo científicamente, ¿verdad? Cómo es que el planeta en sí
también puede ser intervenido por ciertas, o al menos eso es lo que describen, ¿verdad? Que vienen a examinar el pH, las circunstancias sísmicas, en la parte de los volcanes. Debe haber una tecnología. Ahora, usted puede decir, bueno, es que ustedes se inventan esa información, como muchas personas se inventan lo que observan. Pero cuando usted se da cuenta que cerca de volcanes hay esferas, y cuando cerca de las montañas hay esferas, y estas se dividen, y entonces vos decís, ok, ¿qué es lo que está pasando? Si estamos teniendo las fotos, estamos teniendo los videos, sí están observando el planeta y sus condiciones. Tenemos que tener pruebas también físicas, y teniéndolas, entonces vamos encajando esta información. Claro. No, y imagínate que para terminar esta experiencia ellos estaban en círculo y nos piden entonces que formemos parte de este círculo. Y entonces me llama la atención porque lo que piden es que nos estrechemos como en un abrazo, todos interrelacionados como en un abrazo. En círculo, como que yo ahora se asciende así, ¿no? Sí. Y todos estábamos abrazados en aquel momento y nos dice el guía, se llamaba Inidya Sumaria, nos dice Inidya, por favor cierren sus ojos y vamos a elevar un agradecimiento profundo al creador de este universo. Esto que estamos viviendo es una fiesta y ustedes son partícipes de ella. Esta fiesta estamos invitando a todas aquellas personas que la quieran vivir, pero lamentablemente los seres humanos le rehúsan categóricamente. Su mente y sus convicciones están tan herméticamente cerradas que no permiten el que esta convivencia aflore. Así que habrá un entendimiento, un tiempo y un lugar para que esto suceda de a poco. En este momento fue como si la parte interna, para mí fue la oración más bella que se pudo haber sentido, porque ellos precisamente daban un agradecimiento por estar allí en este lugar, porque habían cumplido su misión en este momento y agradecían, vamos a ver, al Creador, al profundo, totalmente el tener y haber cumplido esta misión en este lugar y ya se retiraban a su sitio de origen. Entonces, cuando esto terminó, vea, yo estaba llorando realmente y mi compañero también. En aquel momento terminó, nos dimos un abrazo, pero entre todos fraternal, era este montón de seres pequeñitos, una maravilla, y nos dijeron, bueno, retírense un poco, porque cuando nuestra nave vaya a despegar, va a emitir una radiación que les puede afectar, entonces aléjense prudentemente.